Don Eusebio Ramírez tenía 79 años cuando cruzó por primera vez la puerta de la casa Hogar San Gabriel. Caminaba despacio, apoyado en su bastón de madera oscura, el mismo que había usado durante los últimos años de enfermedad de su esposa. Sus ojos, cansados y profundos, observaban el lugar con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Nada en aquel sitio le resultaba familiar, ni los pasillos largos, ni el olor a desinfectante, ni las miradas apagadas de otros ancianos sentados en sillas de ruedas, esperando algo que no sabían nombrar. 5 años habían pasado desde la muerte de Mercedes, su esposa. 5 años de silencio nocturno, de desayunos solitarios y de recuerdos que dolían más por la ausencia que por el paso del tiempo. Ella había sido su compañera durante más de 40 años, la voz que llenaba la casa, la risa que lo sostenía. Desde que se fue, la casa comenzó a sentirse demasiado grande y demasiado vacía. Sus hijos, Javier y Claudia, vivían lejos. Siempre ocupados. Siempre con prisa. Cuando lo visitaban, hablaban entre ellos más de lo que hablaban con él. «Papá, creemos que lo mejor es que estés un tiempo en un lugar donde te cuiden bien», le dijo Javier una tarde, evitando mirarlo a los ojos. «Es solo algo temporal. Mientras vemos cómo llevarte con nosotros», agregó Claudia, forzando una sonrisa. «No queremos que estés solo». Don Eusebio confió. Había criado a sus hijos con honestidad, trabajo y sacrificio. Jamás imaginó que esas palabras serían el inicio de una despedida disfrazada de promesa. La casa fue vendida en cuestión de semanas. Él firmó papeles que no entendió del todo, convencido de que todo formaba parte de un plan mayor, uno en el que volvería a vivir rodeado de familia. Cuando llegó al asilo, llevaba una maleta pequeña y su viejo diario de tapas cafés. «Regresaremos pronto por ti, papá», dijo Claudia antes de marcharse. «Te lo prometemos». Don Eusebio se quedó de pie en la entrada, observando cómo el automóvil se alejaba. No lloró. Aún no. En su interior, la esperanza era más fuerte que el miedo. Desde el primer día comenzó a escribir en su diario. Día 1. Mis hijos dijeron que vendrán pronto. Javier dijo que quizá en 2 meses. Claudia cree que menos. Cada mañana tachaba un día del calendario que había dibujado en una hoja suelta. Se lo mostraba a los demás residentes con una sonrisa tímida. Mis hijos viven lejos, pero ya casi vienen por mí, decía con orgullo. No me quedaré mucho tiempo aquí. Algunos asentían en silencio. Otros bajaban la mirada. Había quienes ya no preguntaban, quienes habían aprendido que la espera, en ese lugar, casi siempre era eterna. Los primeros meses, don Eusebio recibía una llamada ocasional. Breve. Rápida. Estamos muy ocupados, papá, decía Javier. Todo va bien. Pronto hablaremos con calma. Luego las llamadas se espaciaron. Una cada 3 semanas. Después, ninguna. El teléfono dejó de sonar, y el calendario quedó detenido en una fecha que nunca se cumplió. Día 143. No llamaron. Tal vez mañana. La esperanza comenzó a doler más que la ausencia. Por las noches, don Eusebio se sentaba junto a la ventana del dormitorio compartido, mirando el cielo oscuro. Recordaba a Mercedes, su voz suave. Ten paciencia, Eusebio, le decía en su memoria. El amor no siempre llega cuando uno lo espera. Ojalá tuvieras razón, vieja, susurraba él. Con el paso del tiempo, su conversación sobre el regreso de sus hijos se volvió menos frecuente. Su voz perdió firmeza. Su sonrisa se apagó. Fue entonces cuando llegó Daniel Morales. Tenía 23 años, ojos vivos y una energía que contrastaba con la tristeza del lugar. Era nuevo en el asilo, empleado de medio turno. Siempre saludaba con entusiasmo. Buenos días, don Eusebio. ¿Cómo amaneció hoy? Amanecí, el anciano dudaba. Amanecí. Daniel no insistía.
Se sentaba a su lado, escuchaba, acompañaba. Poco a poco, don Eusebio comenzó a hablarle de Mercedes, de su matrimonio, de los domingos familiares. No entiendo en qué fallé, le dijo un día, con la voz quebrada. Les di todo. Daniel lo escuchó con respeto. A veces, don Eusebio, la ingratitud no tiene que ver con lo que uno hizo mal, sino con lo que otros olvidan valorar. El anciano bajó la mirada. Apretó el diario contra su pecho. ¿Cree usted que volverán? Daniel no respondió de inmediato. Tomó aire. Creo que usted merece no estar solo mientras espera. Por primera vez en meses, don Eusebio sintió algo distinto a la tristeza. No era esperanza aún, pero sí compañía. Esa noche escribió. Día 198. Hoy conocí a Daniel. Me escuchó. Eso ya es algo. Don Eusebio comenzó a notar el paso del tiempo no por las estaciones, sino por los silencios. En la casa Hogar San Gabriel, los días se parecían demasiado entre sí. Desayunos puntuales, medicamentos ordenados en pequeños vasos de plástico, caminatas lentas por el patio y tardes largas donde el reloj parecía avanzar con crueldad. Lo único que rompía esa monotonía era la presencia constante de Daniel. El joven empleado se había convertido, sin proponérselo, en una presencia necesaria. Siempre encontraba un momento para sentarse junto a don Eusebio, aunque fuera unos minutos antes de terminar su turno. ¿Escribió hoy en su diario?, le preguntó una mañana, señalando el cuaderno de tapas cafés. Todos los días, respondió el anciano. Mientras pueda escribir, puedo esperar. Daniel sonrió con cierta tristeza. Había aprendido a leer entre líneas. Sabía que cada palabra escrita era un acto de resistencia. Don Eusebio seguía marcando el calendario, aunque ya no tachaba los días con entusiasmo. A veces se quedaba mirando la hoja durante largos minutos, como si esperara que los números cambiaran por sí solos. Antes contaba los días para que mis hijos vinieran por mí, confesó una tarde. Ahora solo los cuento para no olvidar en qué fecha estoy. No debería cargar con eso solo, respondió Daniel con suavidad. Aquí hay personas dispuestas a escucharlo. Don Eusebio negó con la cabeza. Ellos no quieren escuchar historias de hijos que prometen y no regresan. Bastante tienen con las suyas. Aún así, comenzó a hablar más. Le contaba a Daniel sobre Mercedes, sobre cómo se conocieron en una fiesta del pueblo, sobre la primera casa que compraron con esfuerzo, sobre las noches en que se quedaban despiertos cuidando a los niños enfermos. Yo no era un hombre perfecto, decía. Trabajaba demasiado. Llegaba cansado. Tal vez por eso ahora están lejos. Eso no justifica el abandono, respondía Daniel con firmeza. El amor no se mide por la distancia, sino por la presencia. Esas palabras se quedaron grabadas en don Eusebio. No lo consolaban del todo, pero le daban algo que había perdido, la sensación de que su dolor era válido. Con el paso de las semanas, Daniel comenzó a pedir permisos especiales para sacarlo a caminar fuera del asilo. Al principio eran paseos cortos, por la plaza cercana. Don Eusebio se arreglaba como si fuera una ocasión especial. Se ponía su sombrero, alisaba su camisa. Hace años que no salía así, dijo la primera vez. Mercedes siempre decía que el aire fresco cura el alma. Entonces hoy la vamos a honrar, respondió Daniel. Durante esos paseos, don Eusebio reía un poco más. Observaba a las personas, a los niños jugando, a las parejas caminando de la mano. Todo le recordaba lo que había tenido y lo que aún podía sentir. ¿Por qué trabaja aquí, muchacho?, preguntó una tarde. Estudio psicología por las noches, respondió Daniel. Quiero entender a las personas, ayudarlas. Este lugar me enseña más que cualquier libro. Tiene buen corazón, dijo don Eusebio. Eso no se aprende en la universidad. La amistad creció con naturalidad. Daniel escuchaba. Don Eusebio confiaba.
A veces el anciano volvía a hablar de sus hijos, con una mezcla de ilusión y resignación. Claudia prometió que vendría para mi cumpleaños, comentó una vez. Tal vez esta vez sí. Daniel no respondió. Le apretó el hombro en silencio. El cumpleaños llegó. No hubo llamadas. Don Eusebio pasó el día sentado en su habitación, mirando el diario abierto en una página en blanco. Esa noche no escribió nada. Los días siguientes, su ánimo cambió. Comía menos. Hablaba poco. Daniel lo notó. ¿Qué pasa, don Eusebio? Nada, respondió. Solo estoy aprendiendo a no esperar. Aquella frase dolió más que cualquier llanto. Aún así, el anciano conservaba una última chispa de esperanza. Guardaba el teléfono cerca de la cama. Cada sonido lo hacía levantar la cabeza. Cada silencio lo volvía a hundir un poco más. Daniel comenzó a sentir una responsabilidad que iba más allá de su trabajo. Sabía que, para don Eusebio, él era ya más que un empleado. Cuando me gradúe, le dijo una tarde, quiero que venga. Usted me ha enseñado más de lo que imagina. ¿Yo? Respondió el anciano sorprendido. Solo soy un viejo olvidado. Es un hombre que ama, corrigió Daniel. Y eso vale mucho. Esa noche, don Eusebio escribió de nuevo en su diario. Día 312. Daniel dice que aún valgo. Tal vez tenga razón. Mientras tanto, las llamadas de Javier y Claudia se habían convertido en un recuerdo lejano. La ausencia ya no dolía de forma aguda, sino profunda, constante. Como una herida que aprendió a convivir con el cuerpo. Don Eusebio seguía esperando. No con la misma fe, pero con la dignidad de quien no renuncia del todo. Y Daniel, sin saberlo aún, comenzaba a ocupar un lugar que nadie más había querido ocupar. El tiempo avanzó con una lentitud casi cruel para don Eusebio, aunque algo había cambiado desde que Daniel formaba parte de su rutina. Ya no despertaba con la sensación inmediata de abandono, sino con la expectativa silenciosa de verlo aparecer en algún momento del día. Esa expectativa no borraba la ausencia de sus hijos, aunque la hacía más llevadera. Daniel solía llegar con libros bajo el brazo, apuntes arrugados y un cansancio que no lograba ocultar del todo. Anoche fue pesada la universidad, comentó una tarde, dejándose caer en la silla junto a don Eusebio. Exámenes, trabajos, prácticas. Y aún así vienes, respondió el anciano. Eso dice mucho de ti. Vengo porque quiero, dijo Daniel con sinceridad. Aquí aprendo a escuchar. Eso también es parte de mi formación. Don Eusebio asintió. Para él, escuchar siempre había sido un acto de amor. Así lo había hecho con Mercedes, con sus hijos cuando eran pequeños, con los vecinos. Escuchar era quedarse. Los paseos fuera del asilo se volvieron más frecuentes. Daniel pedía los permisos con insistencia y responsabilidad. Caminaban despacio, se sentaban en una banca, compartían silencios que no incomodaban. ¿Sabe?, dijo don Eusebio una tarde. Cuando mis hijos eran niños, yo los llevaba al parque todos los domingos. Pensé que esos recuerdos serían suficientes para que no se olvidaran de mí. Daniel lo miró con atención. Los recuerdos no siempre enseñan gratitud, respondió. A veces solo enseñan costumbre. Aquella frase quedó flotando entre ambos. Los meses avanzaron y, con ellos, se acercaba un día importante para Daniel, su graduación. El joven dudó antes de mencionarlo. Don Eusebio, empezó. Me graduaré en unas semanas. Eso es una gran noticia, respondió el anciano con una sonrisa sincera. Mercedes estaría orgullosa de ti. Daniel tragó saliva. Quiero que venga, añadió. Me gustaría que estuviera ahí. Don Eusebio lo miró con sorpresa. ¿Yo? ¿Entre tu familia? Usted es parte de mi vida, dijo Daniel sin titubear. Y quiero que lo sea también ese día.
El anciano sintió un nudo en la garganta. Nadie lo había invitado a nada desde hacía años. Si no es una molestia, murmuró. Jamás lo sería. El día de la graduación, don Eusebio se levantó temprano. Se arregló con esmero, como no lo hacía desde la boda de Claudia. Daniel pasó por él con una sonrisa nerviosa. El auditorio estaba lleno. Familias completas, aplausos, fotografías. Don Eusebio se sentó en su lugar, sosteniendo el programa entre las manos temblorosas. Observaba a los padres abrazar a sus hijos, a las madres llorar de orgullo. Por un instante, el dolor regresó con fuerza. Estoy bien, dijo cuando Daniel lo miró desde lejos. Ve. Es tu momento. Cuando pronunciaron el nombre de Daniel Morales, don Eusebio se puso de pie y aplaudió con todas sus fuerzas. Aplaudió como si lo hiciera por un hijo. Como si cada palmada fuera una afirmación de que Daniel importaba, de que su esfuerzo tenía sentido. Daniel buscó su mirada entre la multitud y la encontró. Sus ojos se humedecieron. Después de la ceremonia, se acercó a él y lo abrazó sin decir palabra. Fue un abrazo largo, sincero, lleno de una emoción que ninguno de los dos supo explicar del todo. Gracias por venir, susurró Daniel. Gracias por invitarme, respondió don Eusebio. Hoy sentí que pertenecía a algún lugar. Tras la graduación, la rutina cambió. Daniel comenzó a trabajar en otro sitio, a buscar oportunidades. Prometió seguir visitándolo, aunque los horarios ya no coincidían como antes. Vendré siempre que pueda, dijo. Se lo prometo. Don Eusebio asintió. Ya había aprendido a no aferrarse a las promesas, aunque quiso creerle. Las visitas comenzaron a espaciarse. Primero una vez por semana. Luego cada 15 días. Don Eusebio comprendía. No reclamaba. Aún así, la soledad regresó con una fuerza distinta, más pesada. El asilo volvió a parecerle ajeno. Los pasillos se hicieron más largos. Las conversaciones más vacías. Él no encajaba. Nunca lo había hecho. Su salud comenzó a deteriorarse. Perdió peso. Dormía mal. A veces olvidaba escribir en el diario. Otras veces escribía solo una frase. Día 421. Hoy no vino nadie. Las llamadas de sus hijos no regresaron. Ya no había excusas, ni fechas, ni promesas. Solo silencio. Una noche, don Eusebio cerró el diario y lo dejó en el cajón. Se recostó mirando el techo. Mercedes, susurró. Creo que ya entendí. No lloró. El dolor había cambiado de forma. Ahora era resignación. Semanas después, Daniel regresó. Encontró a don Eusebio más delgado, más apagado. He venido en cuanto supe, dijo. Me dijeron que no estaba bien. No pasa nada, muchacho, respondió el anciano. Solo estoy cansado. Daniel tomó su mano. No está solo, afirmó. Aunque a veces lo parezca. Don Eusebio lo miró con ternura. A veces, eso basta. Daniel no lo sabía aún, pero aquel reencuentro sería el inicio de una decisión que cambiaría la vida de ambos. El deterioro de don Eusebio se volvió imposible de ignorar. En la casa Hogar San Gabriel, las enfermeras hablaban en voz baja, intercambiaban miradas preocupadas cada vez que él caminaba con más dificultad por los pasillos. Había perdido peso, su espalda se encorvaba más y sus manos temblaban incluso al sostener una taza de café. No era solo el cuerpo lo que se apagaba, su ánimo se había vuelto frágil, casi invisible. Cuando Daniel regresó aquella tarde y lo encontró sentado en el patio, mirando al vacío, supo que algo debía hacerse. Don Eusebio, dijo al sentarse junto a él. ¿Cómo se siente hoy? Cansado, respondió el anciano con honestidad. No del cuerpo, del alma. Daniel guardó silencio unos segundos.
Había hablado con la administración del asilo, había revisado su expediente, había preguntado por los contactos de sus hijos. Durante semanas, había investigado discretamente, impulsado por una inquietud que no lo dejaba dormir. «Quiero preguntarle algo», dijo al fin. «Y necesito que confíe en mí». Don Eusebio lo miró con atención. «Siempre he confiado en ti, muchacho». Daniel respiró hondo. ¿Le gustaría que buscara a sus hijos? Saber dónde están, cómo están. El anciano bajó la mirada. «Durante años he esperado que regresen», respondió. «Ahora ya no sé si quiero saber». «A veces conocer la verdad duele menos que imaginarla», dijo Daniel con cuidado. Don Eusebio asintió lentamente. «Hazlo», aceptó. «Si vas a abrir esa puerta, hazlo con respeto». Daniel comenzó la búsqueda con determinación. Localizó a Javier primero. Vivía en otra ciudad, tenía un buen trabajo, una vida estable. La conversación fue breve, fría. «Mi padre está bien cuidado», dijo Javier. «Pagamos el asilo. Eso es suficiente». «Él aún espera que vayan por él», respondió Daniel. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Eso no va a pasar», contestó Javier. «No podemos hacernos cargo. Ya hicimos lo que nos correspondía». Con Claudia fue distinto, aunque el resultado fue el mismo. Ella lloró, habló de culpas, de miedos, de una vida que no podía reorganizar. «Lo quiero», dijo. «Pero no puedo tenerlo conmigo». Daniel colgó con un peso en el pecho. La verdad era clara y cruel, ninguno volvería. El dilema lo atormentó durante días. ¿Cómo decirle a don Eusebio que la espera había terminado? ¿Cómo arrebatarle la última esperanza sin destruirlo? Como psicólogo, sabía que la verdad debía decirse con cuidado. Como ser humano, temía causarle un dolor irreversible. Regresó al asilo una tarde lluviosa. Encontró a don Eusebio en su habitación, hojeando su viejo diario. ¿Los encontraste?, preguntó el anciano sin levantar la vista. Daniel se sentó frente a él. «Sí», respondió. «Y quiero hablar con usted, despacio». Don Eusebio cerró el diario. «Te escucho». Daniel eligió cada palabra como si caminara sobre cristales. Sus hijos han seguido con sus vidas. Cumplen con los gastos, se aseguran de que esté bien atendido. Eso ya lo sabía, dijo don Eusebio. Pero no tienen planes de venir por usted, continuó Daniel. No es falta de amor, es incapacidad de asumir el compromiso. El anciano cerró los ojos. Permaneció en silencio largo rato. Entonces era verdad, murmuró. No fue el tiempo. Fui yo. No, corrigió Daniel con firmeza. No fue usted. Fue una decisión de ellos. Don Eusebio respiró profundo. Sus manos temblaban. Gracias por decírmelo así, dijo al fin. Peor habría sido seguir esperando. Los días siguientes fueron difíciles. Don Eusebio lloró en silencio. A veces se quedaba mirando la nada. Otras veces hablaba de Mercedes, como si ella pudiera entenderlo mejor que nadie. Daniel estuvo ahí. No como psicólogo, sino como amigo. Una tarde, se armó de valor. Don Eusebio, dijo. Quiero proponerle algo. El anciano lo miró con atención. Quiero que viva conmigo, continuó Daniel. Que sea parte de mi familia. Para mí, usted es como un abuelo. Don Eusebio abrió los ojos, sorprendido. No, respondió con suavidad. No porque no quiera, sino porque no seré una carga para alguien que no tiene obligación conmigo. No sería una carga, insistió Daniel. Lo sé, dijo el anciano. Y por eso mismo no puedo aceptar. Tu vida apenas comienza. Daniel bajó la cabeza, respetando su decisión. Entonces permítame al menos esto,
añadió don Eusebio. Visítame cuando puedas. Sáqueme a pasear de vez en cuando. Eso será suficiente. Daniel levantó la mirada. Se lo prometo. Y esa promesa, a diferencia de otras, se cumplió. El tiempo ya no transcurría igual para don Eusebio. Después de conocer la verdad, los días dejaron de ser una espera interminable y se transformaron en algo distinto, una aceptación silenciosa. No fue inmediata ni sencilla, aunque sí honesta. Cada mañana despertaba con menos preguntas y con una calma nueva, triste pero firme. Daniel cumplió su promesa. No siempre llegaba en los mismos días ni a las mismas horas, aunque siempre avisaba. A veces aparecía con prisa, otras con tiempo suficiente para sentarse largo rato junto a don Eusebio, escuchar sus recuerdos repetidos y responderlos como si fuera la primera vez. Hoy soñé con Mercedes, le contó una tarde el anciano. Estaba tranquila. Creo que ya sabía esto antes que yo. Tal vez solo estaba esperando que usted también lo supiera, respondió Daniel. Los paseos continuaron. Ya no eran tan largos, aunque sí igual de significativos. Don Eusebio caminaba más despacio, se cansaba con facilidad. Daniel nunca lo apuraba. Cuando uno envejece, dijo el anciano una vez, aprende que no todo se trata de llegar, sino de con quién se camina. Daniel sonrió. Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Con el paso de los meses, don Eusebio se convirtió en una presencia especial en la vida de Daniel. No vivía con él, como el joven había deseado, aunque se ocupaba un lugar profundo en su corazón. Lo visitaba como quien visita a un familiar querido, no por obligación, sino por afecto. Cuando Daniel se comprometió con Lucía, sintió que debía presentarla a don Eusebio. Hay alguien que necesito que conozcas, le dijo. Es muy importante para mí. Lucía aceptó sin preguntar demasiado. El día de la visita, don Eusebio se arregló con cuidado. Se sentía nervioso, como si fuera a conocer a la familia de alguien cercano. Don Eusebio, dijo Daniel al entrar. Ella es Lucía. Es un gusto, respondió el anciano, extendiendo la mano con dignidad. Gracias por querer a este muchacho. Lucía lo miró con ternura inmediata. Gracias a usted por cuidarlo, respondió. Daniel habla mucho de usted. Aquella tarde fue distinta. Don Eusebio rió más de lo habitual. Se sintió parte de algo que no había buscado, pero que llegó de forma natural. Es como un abuelo para mí, le dijo Daniel a Lucía al salir. Entonces lo es, respondió ella sin dudar. La salud de don Eusebio siguió debilitándose con el tiempo. Sus fuerzas disminuían, su memoria se volvía frágil en ocasiones. Daniel se mantuvo atento, acompañándolo en consultas, escuchando a los médicos, asegurándose de que nunca se sintiera solo. Cuando nació el primer hijo de Daniel y Lucía, no hubo discusión alguna. Don Eusebio será el primero en conocerlo, dijo Daniel. El anciano sostuvo al bebé entre sus brazos temblorosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hace mucho que no sentía algo tan puro, susurró. Gracias por este regalo. Gracias a usted por quedarse, respondió Daniel. Don Eusebio no fue abuelo de sangre, aunque sí de alma. Estuvo presente en cumpleaños, visitas cortas, celebraciones sencillas. Siempre desde el asilo, siempre con la misma humildad, sin exigir nada más que compañía ocasional. Nunca reclamó a sus hijos. Nunca habló mal de ellos. Simplemente dejó de esperarlos. Una noche, ya muy debilitado, pidió a Daniel que llevara su diario. Quiero que lo guardes, le dijo. Aquí está mi vida. Mis errores. Mis esperanzas. Lo cuidaré, respondió Daniel con la voz quebrada. No me arrepiento de haber esperado, añadió don Eusebio. Aunque me dolió, me permitió conocerte. Daniel apretó su mano. Usted me enseñó lo que significa no abandonar, dijo. Eso me acompañará siempre. Don Eusebio cerró los ojos.
respiró con dificultad. No había miedo en su rostro, solo cansancio y una serenidad profunda. No estuve solo al final, murmuró. Eso es suficiente. Cuando don Eusebio partió, no hubo grandes multitudes ni discursos. Hubo lágrimas sinceras, silencios respetuosos y un joven psicólogo que lloró como quien despide a un familiar verdadero. Daniel entendió entonces que la familia no siempre nace del apellido ni de la sangre, sino de la decisión de quedarse cuando otros se van. Y así, la historia de don Eusebio no terminó en el abandono, sino en la dignidad de haber sido amado, al menos una vez más, de la forma más honesta que existe, sin obligación. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.